Bueno, retomamos a la clase. Ujú. Entonces, esto fue lo último que vimos. Entonces, un poquito de contexto para no entrar tan perdidos, ¿no? Es la siguiente. Este tema corresponde a el tema de ecuaciones de orden 2, la primera clase que vimos sobre ecuaciones de orden 2, que son lineales, ¿no? Entonces, en la primera parte de esta clase, o en lo que vimos de esta clase, fue en una primera parte dar la definición de qué es una ecuación lineal. Eso, pues, los primeros ejercicios relacionados con eso es, pues bueno, empecemos a familiarizarnos con la definición, reconocer cuando una ecuación tiene una forma lineal, ¿no? De esta forma. Y decíamos que a diferencia de las ecuaciones de orden 1, acá en este caso no va a ser posible encontrar una solución general o una fórmula general con un método en particular, ¿sí? Algo que sí pasaba en el caso de orden 1, que podíamos resolverlas de manera general y ese procedimiento pues nos generaba incluso una fórmula final. Acá no, acá son ecuaciones un poco más difíciles y no se puede hacer este procedimiento. Entonces a lo que empezamos a explicar es que lo primero que uno puede hacer es estudiar propiedades generales, ¿sí? Desde la teoría de este tipo de ecuaciones para intentar deducir cosas sobre las soluciones de la ecuación. Entonces la primera propiedad que habíamos visto, vamos a retrasar un poco para repasarlo, era este principio que le llamamos principio de linealidad o que lo llamamos como un teorema. Entonces, ¿qué decía esta propiedad? Esta propiedad decía que cuando uno conoce dos soluciones, ¿sí? Una y1 y una y2, soluciones de esta ecuación, en principio no sabemos cómo se obtienen, pero si sabemos que hay dos soluciones, pues vamos a poder concluir que hay infinitas soluciones. ¿Cómo se obtienen esas infinitas soluciones? Pues de esta manera, ¿no? Haciendo una combinación de las dos soluciones que conocemos de esta forma. C1 por Y1 más C2 por Y2, esta nueva expresión es una solución de la ecuación. ¿Ok? Entonces esa era como la primera propiedad general, que era curiosa porque a pesar que no nos dice cómo encontrar una solución, ni cómo encontrar dos, nos dice que si yo conozco dos, sí puedo construir infinitas, ¿no? Es algo curioso. Puedo conocer infinitas soluciones, pero no sé todavía ni calcular una sola. Bien, pero es una primera propiedad interesante. Entonces, ¿qué es lo siguiente que queríamos discutir en esta clase? Y ya se conecta con lo que empezaremos ahora. Y es, pues bueno, si estas soluciones, digamos, si esta familia de soluciones que está aquí, es una familia infinita de soluciones de esta ecuación, nos gustaría saber si es posible que todas las soluciones de hecho sean de esta forma. ¿Se entiende? Todas estas, para cualquier constante C1 y para cualquier constante C2, estas expresiones son soluciones de la ecuación. Pero no sabemos si todas las soluciones de esta ecuación son de esta forma. Entonces esa es la pregunta que nos quisiéramos plantear y quisiéramos discutir. Cuando las soluciones de esta ecuación todas son de esta forma. ¿Por qué nos interesa eso? Porque si eso lo logramos deducir, pues esta entonces sería la solución general, la expresión solución general de esta ecuación. Bien, entonces un poco por aquí íbamos. Luego hicimos una justificación o la demostración de esta propiedad. Explicamos la clase anterior. Explicábamos también en la clase anterior cómo eran ahora las condiciones iniciales para este tipo de ecuaciones. ¿Okay? Si recuerdan, por ejemplo, para hacer una comparativa con el caso de orden 1,
Si recuerdan, cuando ustedes querían resolver una ecuación, encontrar una solución de una ecuación de orden 1, y les decían encontrar la que cumple una condición inicial. Entonces, ¿cuántas condiciones iniciales nos daban? Si lo recuerdan, bueno, cuando lo repasen, les daban una sola condición inicial. ¿Sí? La condición inicial era, por ejemplo, que la función evaluada en un t sub 0 me diera un cierto valor. ¿Sí? ¿Esa condición inicial para qué servía? Pues bueno, cuando ustedes encontraban la solución general de la ecuación de orden 1, siempre aparecía una constante por ahí, ¿no? Normalmente esa constante aparecía pues cuando uno hacía la integral indefinida al resolver la ecuación. Entonces siempre hay una constante por ahí en el aire, que era una constante que en principio era general, era cualquiera. Entonces la condición inicial me servía para determinar específicamente esa constante. Eso es lo que hacíamos antes. Sucede que ahora, en este nuevo caso, en ecuaciones de orden 2, pues cuando uno encuentre la solución general, uno va a tener una expresión en donde aparecen dos constantes que están sin determinar. Entonces, si las condiciones iniciales se entienden como las condiciones para determinar esas dos constantes, pues lo más razonable es que ahora las condiciones iniciales vengan de a dos. Es decir, para ecuaciones de orden 2, las condiciones iniciales son de esta forma. Me dicen cuánto vale la función en un punto y me dicen además cuánto vale la derivada de la función en ese mismo punto. Fíjense, en el mismo x sub 0. ¿Okay? Ustedes con esta información pueden determinar las dos constantes de la solución general. ¿Bien? Esta es la novedad, ¿no? Aumentan las condiciones iniciales. Y pues bueno, si ahí lo intentamos ver en general, pues la cantidad de condiciones iniciales está relacionada con el orden de la ecuación. Ecuación de orden 1, una condición inicial. Ecuaciones de orden 2, dos condiciones iniciales. Y pues una ecuación de orden n van a tener n condiciones iniciales. Entonces, pues veíamos un ejemplo, pues podríamos repasar el ejemplo si no les parece mal, en donde pues queríamos enfatizar que entiendan cómo se utilizan las condiciones iniciales, ahora en este caso de ecuaciones de orden 2. Entonces repasamos este ejemplo. Entonces en este ejemplo teníamos esta ecuación. Es una ecuación de orden 2 que es lineal. Y nos dice, encuentre la solución de esta ecuación tal que cumple esta condición inicial. ¿Cuál es la condición inicial? Pues que la función evaluada en 1 me dé 4,3 y que además la derivada de la función en ese mismo punto, es decir, la derivada de la función en 1 sea 1 medio. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacemos? Pues bueno, esto hace parte como de un ejemplo anterior. Entonces, de un ejemplo anterior, sabíamos que la solución general de esta ecuación es de esta forma. ¿Sí? C1 por X más C2 por X logaritmo de X. ¿Sí? Entonces, este ejemplo es para entender las condiciones iniciales. Pues entonces, ¿cómo utilizamos las condiciones iniciales? Pues fíjense que necesito la solución. Si yo le evalúo en 1, me tiene que dar 4,3. Eso sin duda me va a dar una condición sobre las dos constantes, C1 y C2. Y la otra condición, fíjense, es una condición sobre la derivada. ¿Okay? Entonces, para poder emplear esta condición, pues necesito derivar la función. ¿Cuánto es la derivada de esta función? Es la función solución. Pues es una derivada de una suma, entonces sería la suma de las derivadas. Derivo este, C1 por X, la derivada de C1 por X es C1 solamente. C1 es una constante. Y la derivada de C2 por esto, pues sería, fíjense, la derivada de un producto. Sería la derivada de logaritmo de X más 1. Perdón, la derivada de este sería logaritmo de X más este por la derivada del logaritmo de X, que es 1 sobre X. Entonces ese producto me va a dar 1. Entonces esto. Bien.
Entonces, si reemplazo la primera condición inicial, me dice que cuando yo y lo evalúe en 1, me tiene que dar 4,3. Eso es lo mismo que cuando yo aquí evalúo en 1, pues me doy cuenta que esto es C1 por 1, que es igual a C1, más C2 por 1 logaritmo de 1. Logaritmo de 1 es 0. ¿Ok? Pues este término desaparece cuando lo evalúo en 1. Entonces, bien, la primera condición inicial me produce esta condición. Me dice que 4,3 debe ser igual a la constante C1. ¿Bien? Entonces, la segunda condición inicial, que la derivada en 1 sea 0,5. Después reemplazo 1 en la función derivada y eso me va a dar otra condición. 0,5 debe ser igual a C1 más C2 cuando todo esto aquí yo lo evalúo en 1. Logaritmo de 1 de nuevo es 0, entonces queda simplemente C2. Entonces, bien, fíjense que en estas dos ecuaciones podemos determinar los valores de C1 y C2. C1 es 4,3 y C2 va a ser 0,5 menos 4,3. Pues eso es menos 3,8. ¿Ok? Entonces la solución que me pidieron que cumpliera esta condición inicial era la siguiente. Y igual a 4,3 por X menos 3,8 X logaritmo de X. Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de este ejemplo que habíamos explicado antes? Si tienen alguna pregunta, pues adelante. No, señor, ninguna pregunta. Eso parece, ¿no? Entonces, bien. Entonces, antes de que acabe el corte, pues quiero invitar a que hagamos el siguiente análisis, que fue lo último que hicimos. Y es que si tomamos como que hecho, ¿cierto? Que esta es la solución general de esta ecuación, pues tratemos de identificar qué propiedades están cumpliendo las funciones y1 y y2 para que esta sea la forma general. ¿Ok? Entonces, planteamos ese análisis haciendo la siguiente pregunta. La propiedad que les recordé y que habíamos visto antes dice que si yo tengo dos soluciones, la combinación lineal de esas soluciones es también solución. Entonces, por ejemplo, y1 igual a x es una solución de esta ecuación, pero, por ejemplo, y2 igual a lambda, lambda es un número, por x es también otra solución. ¿Ok? Entonces, la propiedad anterior está diciendo que si yo hago la combinación lineal, es decir, y igual a c1 por x más c2 por lambda x, las dos funciones, pues esta expresión de nuevo es una solución de la ecuación. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué problema genera el haber considerado esta expresión como solución? En principio, no genera ningún problema para decidir qué es solución. El problema lo genera es si creemos que esta es la solución general de la ecuación. ¿Sí? La solución general de la ecuación es esta. Pero vamos a tratar de entender por qué esta que está acá abajo no puede ser la solución general. Si en principio está cumpliendo la propiedad que explicamos antes, que explicamos antes, que era que una combinación lineal de dos soluciones es también solución. Entonces, ¿por qué esta no puede ser la solución general? Pues fíjense que en este caso, para analizar esta expresión, si esta fuera la solución general, pues nos fijamos en lo siguiente, que podemos sacar x, ¿no?, como factor común en esta expresión. Y si sacamos x de factor común, va a quedar x multiplicando a una suma de dos constantes. ¿Cuáles constantes? C1 y la constante C2 por lambda, que es otra constante. Y eso en definitiva es una constante.
Entonces, si esta expresión fuera la solución general, esta solución general, fíjense que en definitiva solo dependería de una sola constante, de una constante C3. Pero eso es un problema. ¿Con respecto a qué? A lo que acabamos de explicar de las condiciones iniciales. Pues nos dan condiciones iniciales de 2, porque con esas condiciones yo determino las constantes. Si esta fuera la solución general, pues fíjense que si evaluamos estas condiciones iniciales, pues vamos a llegar a una contradicción. ¿Cuál sería la contradicción? Pues fíjense, si y es igual a c sub 3 por x, ¿sí se ve lo que estoy escribiendo en azul? ¿Sí se alcanza a ver? Sí, Sí, señor. señor. Vale, entonces la primera condición inicial que me dice que cuando yo evalúe a y en 1, es decir, cuando yo evalúe aquí y en 1, eso me da c, me da la constante C3. Pues me dice que eso debe ser igual a 4,3. Es decir, que C3 debe ser igual a 4,3. ¿Ok? Pero si yo adicionalmente veo la condición 2, me está diciendo que la derivada evaluada en 1 me tiene que dar un medio. Pero ¿cuánto es la derivada de esta? Pues la derivada de esta función, con respecto a x obviamente, es de nuevo C3. Entonces esta condición 2 me está diciendo que C3 debe ser igual a un medio. ¿No? Pues el mismo número no puede ser igual a dos números distintos, ¿no? Eso está mal. ¿De acuerdo? Entonces, esta explicación lo que me garantiza es que esta expresión de aquí no puede ser la solución general. No es la solución general. ¿Se entiende? No puede ser la solución general. ¿Se entendió esta parte? ¿Cuánto falta? Para acá faltan 2 minutos. Ok. Pues bueno, para cerrar esta sesión, entonces, ¿qué pasa? Esta expresión de aquí no puede ser solución general. Entonces la dificultad o el problema aquí es que las dos soluciones con las que quiero construir una familia de soluciones son muy especiales. Fíjense, Y2 y Y1, ¿sí? Una es múltiplo de la otra. Fíjense que Y2 es igual a Y1 multiplicarle una constante. Entonces, si uno lo piensa un poco a detalle, este problema que acabamos de presentar lo vamos a tener siempre, 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 que Y1 y que Y2 sean múltiplos uno de la otra. Siempre que las funciones sea una múltiplo de la otra, siempre se va a presentar el mismo problema. ¿Ok? Entonces, moraleja de este ejemplo, y es que cuando una solución es múltiplo de la otra, ¿no? La combinación lineal entre ellas no puede generar la solución, no puede dar la solución general. ¿Ok? Entonces, en la siguiente sesión vamos a empezar desde la definición de qué es solución general entonces, que se debe cumplir para las funciones Y1 y Y2 para que en efecto esta combinación lineal sea una solución general, o sea, sea la solución general. Entonces esta definición la vamos a explicar en la siguiente sesión. Entonces ya les envío un nuevo enlace. Entonces bien, definición que debe cumplir las Y1 y Y2 de tal manera que la combinación lineal entre ellas sea la solución general. Esta va a ser nuestra definición. Entonces, bien, consideremos una ecuación diferencial lineal homogénea. Homogénea, recuerden que es cuando está igualada a 0, de orden 2, de este estilo. Tiene la solución general
Y igual a C1 por Y1 más C2 por Y2 para cualquier par de números. Esa es la solución general, siempre y cuando la Y1 y la Y2 sean soluciones LI. ¿Qué significa LI? Pues formalmente significa linealmente independientes. Linealmente independientes. A modo práctico, ¿qué significa? Pues que no sucede lo que vimos en el ejemplo anterior. ¿Qué es lo que pasaba en este ejemplo? Que Y1 y Y2 era uno múltiplo de la otra. Pues bueno, resulta que cuando eso no se cumple, resulta que esta expresión debe ser la solución general. Es decir, la definición es que esta será la solución general siempre y cuando Y1 y Y2 sean soluciones donde una no es múltiplo de la otra. Es decir, donde Y1 y Y2 no son múltiplos entre sí. O lo que es lo mismo, que se tenga esta expresión de aquí. Que Y1 es siempre distinto a lambda Y2 para cualquier lambda, para cualquier número real. ¿Ok? Entonces, esta es la definición. Repito, esta expresión de aquí es la solución general, es decir, todas las soluciones de esta ecuación van a ser de esta forma, siempre y cuando las Y1 y Y2 sean soluciones que no son múltiplos entre sí. Bien, esta es la definición. Entonces, por favor, tener en cuenta. Como Y1 y Y2, fíjense, son las que permiten construir todas las soluciones. Entonces, al conjunto Y1 y Y2, conjunto formado por la función Y1 y la función Y2, uno las llama o las conoce como base o sistema fundamental para la ecuación homogénea, en este caso para nuestra ecuación 7. Entonces, ¿qué es una base o qué es un sistema fundamental para estas soluciones? Pues dos funciones que sean solución y que además una no sea múltiplo de la otra. Esa es la definición. ¿Y por qué se le da ese nombre de sistema o base? Porque generan todas las soluciones. Muy bien, una manera práctica de ustedes analizar si dos funciones no son múltiplos una de la otra. Una manera práctica es hacer lo siguiente. Si ustedes tienen dos funciones y quisieran ver que una no es múltiplo de la otra, pues una manera sencilla de hacerlo, y funciona mucho en la práctica, insisto, es que dividan las dos funciones. Toman las dos funciones y hacen la división. Si ustedes hacen la división y esa división les produce algo que no es constante, entonces se va a cumplir esto. Una no puede ser múltiplo de la otra. ¿De acuerdo? Esta forma práctica les va a ser útil cuando estemos haciendo ejercicio. ¿Sí? Entonces ya saben, cuando dos soluciones ustedes quieran ver que es LI o quieran ver que forma una base de las soluciones de una ecuación, lo que tienen que ver es que las dos funciones sean soluciones y además que una no sea múltiplo de la otra. Es decir, que cuando hagan la división no les dé constante. ¿Bien? Entonces veamos un ejemplo. De nuevo, como hasta ahora no sabemos encontrar una solución, lo único que sabemos es pues, cómo determinar una base. Si me dan un conjunto, cómo puedo determinar si ese conjunto forma una base o no. Eso es lo que podemos hacer con esta explicación que hicimos acá. Entonces, por ejemplo, un posible ejercicio que les pueda aparecer es el siguiente. Les dan una ecuación diferencial homogénea y de orden 2 con una condición inicial. Y el ejercicio es, pues bueno, encontrar la solución. Perdón. Ok, ya. El ejercicio es, pues, encontrar la solución de la ecuación que cumple esta condición inicial.
Entonces, bien, para yo encontrar la solución que cumple esta condición inicial, pues necesito la forma general de las soluciones. No sabemos cómo encontrar una solución, pero el ejercicio que nos pueden plantear es de este estilo. Verifica si una función es solución o no de la ecuación. Por ejemplo, esta. Me piden verificar que y sub 1 igual a x a la 3 medios es solución de la ecuación, ¿no? Esto puede ser una primera pregunta. Una segunda pregunta es que me den otra solución, otra función, más bien y2, y me pidan también verificar si es solución de la ecuación. El verificar si es algo que podemos hacer, porque es simplemente derivar, ¿no? Y luego de eso, podríamos analizar si esas dos soluciones o esas dos funciones que me proponen forman una base. ¿Cómo veo eso? Pues lo acabo de explicar. Hacen la división y si la división no les da algo constante, entonces sí forman una base. Cuando formen una base, entonces vamos a poder encontrar la solución general. Y por ende vamos a poder encontrar las constantes C1 y C2 que cumplen esta condición. ¿Sí? Entonces esto que acabo de decir es como el panorama de un tipo de ejercicio que les puede aparecer, como es el caso de este ejemplo. Entonces vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, primer paso, nos dicen, verifica que esta función es solución de la ecuación. Entonces, porfa, para que vayamos practicando, verifiquen si esta función y1 igual a x a la 3 medios es solución de esta ecuación. Entonces, porfa, digamos ahí en un papel, traten de verificarlo. Vamos a dar un par de minutos para que lo hagan. Ok, entonces, ¿qué les dio? Sí es solución.
Ok, entonces, si pudieron verificar si es solución. Nada. Ok. Ok, entonces, ¿sí es solución o no es solución? Y1 igual a x a la 3 medio. Mm. Coloca esto en un examen y a los 5 minutos lo entregan, ¿no? Mientras que acá nos tardamos una eternidad.
Ok. Si yo quiero ver que esta función es solución de la ecuación, pues calculo la derivada. Calculo la segunda derivada. Reemplazo en la parte izquierda. Tomo la parte izquierda, reemplazo, y si cuando reemplazo realizo la operación y eso me da 0, es una solución. En este caso, pues la segunda derivada es esto, ¿ok? Entonces aquí quedaría, si yo hago esta multiplicación, quedaría 3 por x, sumo los exponentes, sería 2 menos 1/2. ¿Cuánto es eso? 2 menos 1/2. 3/2. Ta- 3/2, Ok, entonces justo el que está aquí. Pues por supuesto que se resta va a dar 0. Entonces será solución. Me proponen esta segunda función. Y sub 2 igual a x a la menos 1/2. Verifiquemos si esta es solución. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Derivamos, calculamos la segunda derivada y reemplazamos aquí. ¿Qué necesitamos reemplazar? La función y la segunda derivada. Hacemos esta operación y si nos da 0 es en efecto una solución. ¿Cuánto es la derivada de eso? Pues es una potenciación, una simple potenciación. Menos 1/2 por x a la menos 1/2 menos 1. Eso es igual a menos 3/2. Segunda derivada es esto, lo mismo. Reemplazamos. Esta parte izquierda nos va a dar 0. Si les cuesta algo de trabajo, vayan y verifiquenlo, repásenlo con más calma. Pero, en definitiva, esto no es incluso algo del curso, es de simplemente derivar, derivar. Muy bien, entonces, insisto, este es un modelo de tipo de ejercicios que puede aparecer. Los dos primeros son sencillos, simplemente verificar. Y el segundo es, pues bueno, ahora estas dos funciones que obtuviste, bueno, que te dieron, verificaste que son solución. Una pregunta razonable es si esas dos forman una base de las soluciones de la ecuación. Es decir, ¿qué nos hace falta? Veo la definición. ¿Cuál es la definición de base? Dos elementos, este conjunto es base, si ambas, primero, son solución de la ecuación, y segundo, ambas, pues una no es múltiplo de la otra. Entonces, para ver que este conjunto es base, pues ya sabemos que son soluciones. Entonces, nada más tenemos que ver que una no es múltiplo de la otra. Entonces, lo que aconsejaba es que si ustedes hacen la división, digamos y1 entre y2, sería x a la 3/2 sobre x a la menos 1/2. ¿Cuánto da esa división? ¿Podrían eso decírmelo, al menos?
Da x a las 7 sextas. X a la 7 sexto. ¿Alguien más está de acuerdo? ¿Alguien le dio igual? Mentira, profe, me equivoqué. Es 7 a la 2. X a la X, 2, qué pena. X a la 2 o X a la 7. X a la 2. Sí, es X a la 2. Muy bien. ¿Eso es constante? Evidentemente no. Es una función. Es X al cuadrado, ¿no? Eso no es algo constante. Entonces, fíjense, esta división nos dio algo que no es constante. Pues como no es constante, entonces Y1 y Y2 no pueden ser múltiplos uno de la otra. ¿Sí? Entonces, como no es constante, la definición nos dice que en efecto este conjunto forma una base de las soluciones de esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué implicación tiene esta parte 3 de haber confirmado que este conjunto es una base? Pues me dice que entonces la solución general de esta ecuación es de esta forma. C1 por Y1, en mi caso Y1 es X a las 3 medios, más C2 por X a la menos 1 medio. ¿Muy bien? Entonces, esta es la solución general. Entonces, repito lo que he dicho, no sabemos todavía cómo encontrar una ni cómo encontrar dos soluciones, pero si tenemos dos soluciones con una propiedad especial, en este caso que sean una base, pues vamos a conocer todas las soluciones. Bien, entonces para completar este ejercicio, pues ya teniendo la expresión general de todas las soluciones, pues uno puede encontrar la que me piden aquí. Aquí me piden una. ¿Cuál me piden? La que cumple esta condición inicial. Que cuando evalúe y en 1, eso me dé menos 3, y cuando evalúe la derivada en 1, en el mismo valor, pues me dé 0. ¿Sí? Entre todas estas soluciones que se encuentran aquí, que es la solución general, quiero la que cumple esta condición inicial. Bien, entonces aquí repetimos lo que expliqué en la sesión anterior. Para encontrar esa solución, lo que debemos hacer es, primero, esta condición, imponerla sobre la función y es esto. Y esta segunda condición tenemos que colocarla en la derivada de y. Pues bueno, entonces para poder aplicar esta condición 2 necesito derivar la función y. Entonces si derivo y, pues sería derivar C1 por la derivada de X a la 3 medios. Perdón. ¿Ok? Entonces, para hallar la derivada de esto, derivo toda esta expresión, pues sería 3 medios de C1 por X a la 1 medio. Y sería menos 1 medio por C2 por X a la menos 3 medio. Okay, tengo la función, tengo la derivada, entonces evalúo mis condiciones iniciales. Si esto yo lo evalúo en 1, ¿cuánto me da? Me da C1 más C2. Pues bueno, entonces C1 más C2 debe ser igual a menos 3. ¿Bien? La primera condición inicial me produce esta primera condición sobre las constantes C1 y C2. Ahora, mi segunda condición inicial, y' evaluada en 1 igual a 0, ¿qué condición me produce? Pues bueno, todo esto lo evalúo en 1. ¿Qué me produce? Me dice que 0 debe ser igual a 3 medios de C1 menos 1 medio de C2. ¿Ok? Entonces, mis dos condiciones iniciales me producen dos condiciones sobre las constantes C1 y C2. Para nosotros, otra manera de decir esto es que se generaron dos condiciones para las constantes C1 y C2
es que obtuvimos un sistema de ecuaciones, ¿no? Fíjense, un sistema de ecuaciones de 2 por 2. C1 y C2 son como las incógnitas. Entonces debemos, para completar el ejercicio, resolver este sistema, ¿sí? Para encontrar las C1 y C2 que se ajustan a estas dos condiciones iniciales. ¿Bien? Entonces, ¿cómo uno resuelve estos sistemas? Pues bueno, esto ustedes tienen múltiples formas de resolverlo. Se lo aprendieron ya hace, creo que desde el colegio, ¿no? Uno sabe cómo resolver estos sistemas, pero en la universidad creo que en álgebra ven esto nuevamente. Entonces, pues son libres, ¿no? Método, creo que de eliminación, sustitución, regla de Kramer, en fin, hay muchísimas formas para resolver un sistema. Pues bueno, acá como está igualada a cero, pues no queda, pues es mucho más sencillo hacer sustitución, ¿no? Aquí, por ejemplo, en la ecuación 2 despejamos una de las dos constantes y sustituimos en la primera ecuación. Eso nos va a dar con seguridad un valor, ¿no? Entonces, si resuelven el sistema, pueden obtener que C1, ok, ya, pueden obtener que C1 es igual a menos 3 cuartos y C2 es igual a menos 9 cuartos. ¿Ok? Entonces, ya encontrando estos dos constantes, pues podemos garantizar que la solución que me pidió el ejercicio es la siguiente. Y igual a menos 3 cuartos de x a la 3 medios menos 9 cuartos por x a la menos 1 medio. Esa sería la respuesta de este ejercicio. ¿Perdón? Bueno, un por accidente el botón que manda la primera página. Pero bueno, mientras regreso, ¿hay alguna pregunta, alguna duda de lo que se acabó de explicar? Porque allí ya concluimos el ejercicio, por ejemplo, en este caso, que es esto, ¿eh? Esta función de acá. Muy bien, ¿hay alguna pregunta, duda sobre este ejemplo? Profe, por mi parte está claro. Pues sí, ante la falta de participación, con que uno confirme está más que suficiente. Gracias. Entonces, bien, continuamos. Pues todo esto funciona bastante bien, pero de nuevo, no sabemos cómo construir una solución. Ni siquiera, pues bueno, si no sabemos construir una, mucho menos dos. Pero bueno, si ya tenemos dos, sí hay posibilidad de construir todas, ¿no? Entonces lo siguiente que vamos a hacer, que vamos a explicar es, pues empezar a reducir esta dificultad. Pues de nuevo, ¿qué necesitamos para obtener todas las soluciones? Pues necesitamos dos soluciones especiales, ¿sí? Dos soluciones que sean base. Entonces lo siguiente que vamos a hacer es, bueno, ¿cómo podemos obtener una cuando ya conocemos una solución? ¿Sí? Es decir, conociendo una solución, ¿cómo podemos encontrar otra? ¿Ok? Entonces eso es un avance, ¿no? Ya al menos vamos a saber encontrar una solución a partir de una conocida. Entonces vamos, si se fijan, vamos reduciendo entonces los casos, vamos encontrando cada vez más soluciones. Pero de nuevo esto va a ser una situación bastante particular, pero vamos a explicarla. No sé cuánto falte. ¿Cuánto falta para este enlace? ¿Se acabe? 6 minutos. Entonces, para no, digamos, como es una nueva explicación, para darla de corrido, mejor envío un nuevo enlace. ¿De acuerdo? Entonces, para Listo, iniciar esta profe. explicación,
Ya les envío el nuevo enlace. Bien, entonces, ¿cómo encontrar una base conociendo una solución? ¿Sí? Entonces sería, pues, abarcar un montón de situaciones más, ¿no? Solamente ahora necesitamos conocer una solución para construir una base. Entonces, esta situación la vamos a explicar a partir de un ejemplo. ¿Ok? En lugar de explicar el procedimiento general y obtener fórmulas generales, pues vamos a concentrarnos en un ejemplo en específico, ¿no? Y la idea que desarrollemos en ese ejemplo va a ser la que vamos a repetir en las situaciones que se nos presenten cuando conozcamos una solución. ¿De acuerdo? Entonces es un poco distinto. Pero de nuevo, la manera en que vamos a abordar este ejemplo va a ser la misma idea con la que pueden resolver otras situaciones en donde conozcan una solución. Entonces, bien, el ejemplo sería el siguiente. Pues nos dicen x al cuadrado menos x multiplicando a y2' menos x por y' más y igual a 0. Esta ecuación nos dicen que tiene la siguiente solución, y1 igual a x. Nos pueden directamente decir y1 igual a x es solución, o nos pueden, como antes, decir verifica que y1 igual a x es solución. ¿Ok? Entonces, esta sería la situación. No lo digo, o sea, ya uno lo da por entendido, pero ustedes deben siempre tratar de reconocer la forma de la ecuación que les presento. Por ejemplo, esta ecuación sin duda es lineal, pero algo que quiero que al menos repasemos antes de empezar el ejemplo, es que me digan cuál es la elección que deben hacer de P y Q para que estas ecuaciones que se encuentran aquí sean lineales. ¿Sí? Es algo que también viene de esta clase, pero bueno, como lo vimos hace tiempo, me parece prudente repasarlo, ¿no? Un tipo de ejemplos que yo le colocaba era que reconocieran cuando la ecuación era lineal o no, ¿no? Y cuando ustedes reconocían que la ecuación era lineal, debían decir cuál era la elección de un P de X, una función coeficiente, cuál era la elección de un Q de X, una función coeficiente, ¿sí? Y la elección de un R de X. En este caso, ¿podrían ustedes recordar y decirme cuál sería la elección para P de X y la elección para Q de X de tal manera que esta ecuación pues sea lineal en el sentido de nuestra definición?
Ok, si recuerdan cómo que hay que aprovechar la clase de, pues bueno, no solo ir avanzando en temas, sino de una vez repasando, ¿no? Se supone que ya el próximo viernes vamos a tener nuestro taller de evaluación. Entonces, son varios temas, hay que ir repasando pues, la mayoría de todos. No todos hay que repasarlos, pero hay unos que deberían en principio estar más claros que otros. Entonces, recuerdo aquí brevemente que la manera en la que definíamos una ecuación lineal era que pues en principio fue una función, una expresión de la forma y2' acompañada solo por 1, ¿no? Sin ninguna función de variable x, más p de x era la función coeficiente la que acompañaba a la derivada de y, ¿ok? Y una función q de x que era la que acompañaba a la función y. ¿Ok? Entonces, en definitiva, la definición era una ecuación de la forma y2' más p de x y' más q de x y igual a 0 era la expresión general de una ecuación lineal Voy, homogénea. ¿Ok? voy. Sí, ¿qué? Bien. Eh, ¿Ok? Entonces, en ese caso, si uno quería decir que era lineal, pues debía transformar la ecuación en una de esas formas. Entonces, aquí, por ejemplo, ¿qué elección funciona? Pues fíjense, para primero quitar todo este término de aquí, lo que acompaña a la segunda derivada de y, pues dividimos todo entre este término. ¿Ok? Entonces, nos quedaría que el p de x sería menos x sobre este término de aquí, x al cuadrado menos x, y el q de x sería pues 1 sobre este término de acá, x al cuadrado menos x. ¿No? Entonces, hago ese comentario solo para que recuerden y tengan en cuenta eso. Entonces, bien, regresando a este ejemplo, nos dicen, pues bueno, esta función y1 igual a x es solución, puede uno verificarlo, pero a uno le gustaría encontrar una nueva función solución de esta ecuación. Evidentemente, vamos a necesitar el conocimiento de esta solución o de esta función para construir la nueva. Entonces, la forma que se sugiere para encontrar la nueva solución es de la siguiente forma. Es suponer una nueva función y, solución de la ecuación, que sea de la forma y1, es decir, la función que conocemos, por una función u. ¿Okay? Suponemos una solución nueva de la ecuación que sea de la forma y1, la conocida, por una función u desconocida. Si uno hace esta suposición, uno debe esperarse que debemos la ecuación traducirla de alguna manera en esta nueva función desconocida que sería la función u. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser la forma de proceder? Pues bueno, suponemos que esta expresión producto aquí, este producto es solución de la ecuación, pues hacemos un poco como antes, ¿no? Esa suposición me implica que cuando yo reemplace aquí por y, aquí reemplace la derivada de este producto y aquí reemplace la segunda derivada de este producto, pues toda esta expresión me va a dar igual a 0. ¿Ok? Cuando yo desarrolle esa expresión me va a conducir a una ecuación que solo dependa de la función u. ¿Por qué? Porque la y1 ya yo la conozco, y1 es igual a x. ¿Ok? Entonces veamos qué condición nos aparece para la función u. Entonces bien, podemos ya escribir cuánto es y1, y1 es igual a x, ¿no? Entonces, en este ejemplo, lo que vamos a suponer es que x por una función u desconocida, este producto sea solución de la ecuación. Pues entonces vamos a reemplazar para ver qué condición encontramos sobre la función u. Entonces, como antes, como en el proceso de verificación, ¿qué hace uno? Uno encuentra la primera derivada, encuentra la segunda derivada y sustituye en la expresión este término, ¿okay? Junto con su primera y su segunda derivada. Entonces, ¿eso qué sería? Pues bueno, primero calculamos la primera derivada. Entonces, la primera derivada de este producto, pues sería la derivada, ¿no?, de un producto, que sería u más x por u'. ¿Okay? Sería la derivada, la primera derivada de este producto.
La segunda derivada, pues va a ser derivar esta derivada, ¿no? Que sería, pues, u', ¿no? U' más la derivada de este, que sería, pues, u' de nuevo, más x por la segunda derivada de u. ¿Bien? Entonces, esta es la expresión que se obtuvo. Bien, entonces, x por u, esta derivada y esta segunda derivada, lo vamos a reemplazar en la ecuación. Bien. ¿Qué produce? Pues bueno, aquí donde está la segunda derivada de u, de y', perdón, segunda derivada de y, de nuevo una disculpa, es toda esta expresión, pues lo reemplazamos, menos x por la derivada de y, la derivada de y en esta sustitución va a ser esto, entonces va a ser menos x por u más x u', más x por u, ¿sí? Más x por u igual a 0. Esta sería. ¿Ok? Entonces, ustedes dirán, pues bueno, haciendo esta sustitución, uno lo que hace es reemplazar en la ecuación y lo que obtiene pues es una nueva ecuación. Solo que ahora la nueva incógnita o la variable incógnita, la variable dependiente ahora va a ser la variable u. ¿Sí? Entonces, pueden preguntarse qué se gana con hacer esta sustitución. Si igual obtenemos una nueva ecuación que es de orden 2, porque si se fijan aquí aparece la segunda derivada de u. Entonces, de nuevo, es una ecuación de orden 2 y no sabemos encontrar una sola solución de una ecuación de orden 2. Entonces, lo que va a suceder, y la simplificación que se da, es que esta nueva ecuación que se produce con esta sustitución es una ecuación de segundo orden, pero que se puede reducir el orden. ¿Qué quiere decir eso? Es esta parte de aquí, reducción de orden. Lo que quiere decir es que esta nueva ecuación, que es de orden 2, hay una posible sustitución que puede convertir toda esta ecuación en una ecuación de orden 1. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se gana cuando se hace esta sustitución. Ahorita lo vamos a anotar cómo se ve esa ecuación. Pero quiero que vayan ya capturando las ideas generales cuando quieran emplear esta forma en otro ejercicio. La nueva ecuación que se obtiene, si bien es una ecuación de orden 2, va a ser posible esta ecuación reducirle el orden. Es decir, la vamos a poder relacionar con una ecuación de orden 1. Entonces, bien, veamos eso en este caso particular. Pues para ver eso necesitamos desarrollar todas estas operaciones que están aquí, ¿no? Aquí hacer la distribución y empezar a agrupar términos semejantes. ¿Okay? Entonces pasamos en limpio, tenemos esta ecuación. Entonces, por ejemplo, fíjense que aquí está x por u y aquí está menos x por u. ¿Sí? Pues estos términos se van a ir. XU y menos XU se van a cancelar. ¿Sí? Aquí aparece menos x al cuadrado por u', ¿no? Cuando lo multipliquen aquí. Menos x al cuadrado por u'. Y acá va a aparecer, fíjense, este con este, va a aparecer 2x al cuadrado por u'. ¿Sí notan? Este de aquí, multiplicado por este, me va a dar 2x al cuadrado u'. Es decir, que con el que acabábamos de mencionar se va a cancelar 1. Entonces, ¿cuál va a sobrevivir? Va a quedar menos x al cuadrado por la segunda derivada de u'. ¿Sí? Hacemos esa cuenta. ¿Sí? Así que hicimos simplemente distribuir x por u menos x al cuadrado por u'. Y aquí hicimos la distributiva, este por este, que sería 2x al cuadrado menos xu', y este de acá. Bien, entonces como habíamos dicho, este con este se cancela. Este con este se cancela. Y este con este de aquí, que aparece aquí en esta multiplicación,
se reduce a 1. Entonces la manera en que lo escribimos es de esta forma. 2x al cuadrado menos 2x menos x al cuadrado multiplicando a u'. ¿Sí? Este x al cuadrado que está aquí es el que viene de acá, y este 2x que está aquí es el que viene de acá. Entonces se van a cancelar. En definitiva, la ecuación que queda es esta. X por x al cuadrado menos x, la segunda derivada de u, más x por x menos 2 por u', igual a 0. Entonces, fíjense, esta es la ecuación que nos queda. Bien, pues hasta aquí ninguna duda. Ahora, ¿cómo esta ecuación de aquí se puede, que es una ecuación de orden 2, se puede reducir a una de orden 1? Pues es que esta ecuación, si se fijan, no aparece, en la ecuación no aparece la variable u. ¿Sí lo notan? Aparece u' y aparece u segunda, pero no aparece la variable u sola. Entonces, cuando no aparece la variable u sola, uno siempre puede hacer la siguiente sustitución y con éxito reducir la ecuación. Pues bueno, aquí dividimos todo entre x para que quede más cómodo. La siguiente sustitución va a ser siempre exitosa en este tipo de ecuaciones, y es, si sustituimos b igual a u', simplemente esa sustitución, pues obviamente b' va a ser igual a la segunda derivada de u. Entonces, si hacen esta sustitución y reemplazan aquí, ¿qué obtienen? Pues obtienen una ecuación de orden 1. Una pregunta, si hasta aquí se entendió, por favor me podrían confirmar si hasta aquí se entendió. Porque aquí se ha hecho algo importante. La ecuación de orden 2, como no tiene variable u, esta sustitución permite reducir el orden. Es decir, esta ecuación se puede relacionar con una de orden 1, ¿sí? Con esta sustitución sencilla. ¿Ok? Entonces, ojo, digamos, hecho que estamos utilizando para este ejemplo particular, quiero que lo tengan presente porque lo pueden utilizar en más situaciones. ¿Cuáles son las situaciones? Pues bueno, cuando tengan una ecuación de orden 2 en donde no aparezca la variable dependiente, ¿no? Es decir, aquí no aparece la variable u. Entonces, esta sustitución me permite reducir el orden. Entonces, ¿me confirman? ¿Se entendió hasta aquí o tienen alguna duda? Sí, señor, está claro. Entonces, ¿cómo resolvemos esta? Pues ya hay que utilizar cualquiera de los métodos que ya conocemos, que ya estudiamos antes. ¿Sí? Ecuaciones de orden 1, pues tenemos una gran variedad de métodos para resolver ecuaciones de orden 1. Entonces, podrían ustedes, a modo de práctica, ¿no? Insisto, se viene el taller parcial, podrían resolver esta ecuación que ya es de orden 1, ya esta sí la debemos saber resolver. Entonces, ¿cómo resuelven esta ecuación de orden 1? Entonces vamos a dar unos minutos para que repasen cómo resolvemos las ecuaciones de orden 1 de este estilo, ¿no? Y pues en efecto que las resuelvan. Porque insisto, ya hasta aquí se acabó lo nuevo. Lo nuevo es quizás la sustitución anterior y la reducción que hicimos ahora. Pero esta es una ecuación de orden 1, deberíamos saber resolver. Entonces vamos a dar unos minutos, unos 5 minutos, o quizá un poco más, para que repasen y traten de resolver esta ecuación de orden 1.
¿Cómo vamos en este ejercicio? O simplemente damos más tiempo para... Sí, demos más tiempo para que repasen bien. Muy bien. ¿Alguien al menos supo cómo empezar? ¿Qué tipo de ecuación, por ejemplo, para empezar? Al menos reconocen qué tipo de ecuación es esta, qué, qué forma buscaron para resolverla, al menos, en que todavía tengan la respuesta. ¿Alguno? Ok, pues bueno, creo que para que practiquen, ¿no? Realizan resuelven esta ecuación. ¿Sí? Entonces, para nuestro contexto, ¿qué significa B? Pues bueno, yo quiero resolver la función U. Solo voy a recordar el contexto de lo que estábamos explicando. ¿Por qué queríamos resolver esta ecuación? Porque estábamos diciendo que una función y de la forma x por u va a ser solución, una nueva solución para esta ecuación que quiero resolver, si yo puedo encontrar una solución u de qué ecuación, de la ecuación esta que estábamos aquí explicando. Esta. Es decir, la solución u de esta ecuación me produce una solución de la ecuación original. Entonces lo que explicaba es que esta ecuación es especial, especialmente sencilla. ¿Por qué? Porque se puede relacionar con una de primer orden mediante esta sustitución. Esta es la ecuación de primer orden a resolver. Bien, esta deberíamos saberlo, resolver. Menos lo dejo de ejercicio para que lo repasen, cómo resuelvo esta ecuación. Pero después que obtengan aquí un resultado, digan B es igual a algo, pues cómo obtienen la U, porque aquí lo que nos interesa es la función U.
pues obtenemos la función u simplemente integrando la función b. ¿De acuerdo? Si ustedes quieren obtener la función u, fíjense, nada más basta con integrar la función b que obtengan aquí de esta solución. De nuevo. Entonces, esa sería la respuesta a la solución nueva a mi ecuación, esta de acá. ¿Sí? Entonces, de esta manera se obtiene una nueva solución de la ecuación cuando uno conoce una previamente. Cuando uno conoce una, puede construirse una nueva solución haciendo este procedimiento que hicimos en este ejemplo. ¿Okay? Entonces, yo creo que por la clase de hoy lo dejamos hasta aquí. Entonces, ustedes terminan esto, terminan esta ecuación, necesitan resolverla, y luego que obtienen aquí la solución B, encuentran un simplemente integrando. ¿Ok? Entonces, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o comentario? Muy bien, entonces nos vemos el próximo viernes. Adiós, que estén muy bien. Hasta luego.